Miguel Enrique tenía que estar en el espacio porque realmente la semana finalizó con una noticia que no fue ninguna sorpresa tampoco seguir entablando pelea con el Nacional y con su gente y con su directiva por parte del narcorrégimen. Pero no se sabe quién pierde más. Si el Nacional temporalmente por sus equipos y por el edificio donde está, o el propio Maduro y su intención de alargar su narcodictadura, ¿no? Con debates, encuentros, elecciones, etcétera, etcétera, porque la comunidad internacional evidentemente rechaza lo que acaba de suceder, utilizando la llamada justicia. Bienvenido, Miguel Enrique. Hola, Napoleón, gracias por esta oportunidad. Bueno, Miguel Enrique, vi un video realmente bien bueno, muy interesante, en el cual estás respondiendo a Diosdado Cabello. Pero antes sería bueno que conversáramos sobre quién pierde cuando censuran un medio, aunque el medio no esté de acuerdo con lo que uno piensa, con lo que a uno le gustaría leer. ¿Quiénes son los que perdemos? Si los dueños del medio, porque hay una censura y entonces esa censura hace que todo el mundo hable del medio, etcétera, etcétera, o uno como lector que no puede tener todo tipo de información. Creo que somos nosotros los que perdemos, pero la gente no lo siente, yo creo que mucha gente no lo siente así. Cuando en la época de Pérez Jiménez censuraron el Nacional por aquella cosa de los tres cochinitos, que era una propaganda de una manteca. Cuando, bueno, fue una provocación, además. Sí, cuando en los años 60 hicieron una campaña contra el Nacional porque era un periódico abierto a todas las ideas y la gente estaba radicalizada, con o sin razón, pero estaba radicalizada. Cuando en la época de Carlos Andrés Pérez II se coartó la libertad de expresión, aquí tengo el Nacional del 11 de febrero del 92, el fiscal exige restituir garantías constitucionales, no hay decisión oficial para derogar el decreto y a lo largo de todo, inclusive en la página central, censuraba unos censores que mandó a toda la prensa importante el periódico. ¿Okay? Quienes perdimos fuimos nosotros, los lectores del Nacional y de los otros medios. Los otros medios, por cierto, apoyaron a el Nacional en contra del censor oficial de Carlos Andrés Pérez II, que era Pastor Eidra. Pastor Eidra fue un elemento que yo no sé si es el único que votaron del MAS por ladrón, porque se robó el dinero de los presos políticos que le mandaban los presos políticos. Aquí está, el Nacional resiste censura de prensa. Aquí está otra noticia que es del lunes 10 de febrero. La democracia venezolana siempre ha estado bajo el signo del golpe. Aquí está más censurado. ¿Okay? O sea que lo que está viviendo el Nacional en este momento no es nada nuevo para un periódico que no le tiene miedo ni a la censura ni a los diferentes puntos de vista. Y te agradecemos muchísimo que estés defendiendo el legado de tu familia, el legado de tu padre y el legado de la prensa libre. ¿Qué tienes que decir y qué quieres decirle a los venezolanos? Bueno, la democracia, uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de expresión, evidentemente. Y la libertad de expresión para muchos es algo que está dado, que está ahí y no se dan cuenta cuando se los van cortando. Imagínate un venezolano que vive hoy en día en un sector de la población donde, y estoy hablando del 60% de la población, que lo único que puede ver es el Canal 8, el canal del Estado. Bueno, eso es una gente que tiene una visión demasiado parcial de lo que son las noticias en el mundo, porque lo que ves es esa cosa. Ahora, nosotros hemos sido defensores y activos defensores de la libertad de expresión desde que nació el Nacional en 1943 y por supuesto eso nos ha costado
muchas peleas muy grandes. Cuando Pérez Jiménez, los dictadores tradicionales, ellos aplicaban censura previa. Entonces era fácil acomodarse con ellos, porque llegaba un censor del régimen, se sentaba a ver todas las noticias antes de salir, decía esto no sale, esto no sale, esto no sale, y el periódico se armaba en función de lo que el censor decía que se hiciera o que no se hiciera. Cuando el dictador reprimía es porque algunos de los que trabajaban en el periódico era del Partido Comunista o de Acción Democrática o de Copaís, y era porque era de Acción Democrática, no porque trabajara en el periódico. Hubo aquel evento de los tres cochinitos, que fue una provocación, que fue, como en aquella época el periódico se hacía con plomo, eran unas líneas de plomo de las cuales se fabricaba una matriz, y esa matriz se fabricaba una plancha. Bueno, ya eso pasaba después del censor. Entonces, un linotipista, los linotipos hoy en día son unas máquinas muy antiguas, un joven no sabe lo que es un linotipo, que hacía unas líneas donde cada línea era el texto. Entonces un linotipista cambió y en vez de poner la Junta de Gobierno, puso los tres cochinitos. Y eso hizo que Pérez Jiménez cerrara el periódico porque se saltó por encima del censor de la censura previa. 3 días. Y la manera, 3 días. una semana. Pero ¿sabes cómo se resolvió eso, no? Vamos a recordarle un poco de que había una manteca que se llamaba Los Tres Cochinitos, que anunciaba muchísimo, y que la canción era manteca, los tres cochinitos, más pura, más sana, más no sé qué. ¿Sabes cómo se resolvió eso, no? ¿Cómo? Eso es lo más increíble. Bueno, como los sindicatos estaban todos, digamos, dentro de la misma onda, eran anti-perejimenistas, entonces el Universal era perejimenista, pues era complaciente. Entonces el sindicato se puso de acuerdo con el sindicato del Universal y entonces hicieron lo mismo. Un linotipista cambió una línea de plomo y puso los tres cochinitos. Entonces tenían que cerrar el Universal también. Y entonces, claro, no lo cerraron al Universal, que salió impreso con los tres cochinitos y tuvieron que permitir que el Nacional volviera a imprimir el periódico. Ah, esa parte yo no la conocía. Sí, sí, eso es increíble, esa historia. Entonces, bueno, pero esa es la ventaja de la censura previa, es que sabes a qué atener. Después vivimos los años 60, donde el Nacional tenía una posición bastante de izquierda y hubo un gran complot, digamos, y estaba metido el Universal, por supuesto, para quitarle la publicidad al Nacional, y se unieron con todos los sectores macartistas en aquella época. Y bueno, la izquierda estaba de moda y la derecha tenía una mentalidad un poco fuerte. Y bueno, lograron prácticamente arrodillar al Nacional porque quitaron todos los avisos. Y el que anunciaba lo amenazaban, aquello era terrible, aquello era una lucha con los anunciantes. Pero bueno, eso se superó. Y en cuanto Pérez Jiménez, cuando Carlos Andrés Pérez, que es el ejemplo que tú sacas, es que ellos trataron durante 2 días hacer censura previa, pero ellos no saben hacer censura previa. Entonces mandaron a un censor, un dirigente de Acción Democrática, yo no lo voy a nombrar porque pobrecito, le ha costado muy caro eso, para que él dijera esto sale, esto no sale. Entonces, como nosotros lo que hacíamos, esto no sale, ah bueno, perfecto, entonces poníamos censurado. Era peor, porque a lo mejor lo que iba a salir ahí era algo que era irrelevante o no tenía importancia. Entonces el periódico salía con esta cantidad de huecos censurados. Pues nosotros no íbamos a hacer como cuando Pérez Jiménez tenía, así ahí está, lo estaba enseñando. Cuando Pérez Jiménez, el censor decía esto no sale, había que remaquetear aquello. Aquí no, aquí nosotros no remaqueteamos, le poníamos censurado. Bueno, eso fue peor, eso sí fue un escándalo mundial. Esas primeras páginas de Nacional salieron en el mundo entero con ese letrero de censurado. Claro, en el caso de este régimen de Chávez Maduro, la cosa es distinta, porque no es una cosa contra el Nacional, no es una cosa de unos medios y unos medios no, no, es una tesis que es esta cosa de la hegemonía comunicacional, que es la desaparición del periodismo independiente en el largo plazo, el modelo cubano en el largo plazo. Y entonces empezaron acabando con la radio y la televisión, aquella cosa con Radio Caracas Televisión, lograron la autocensura en los canales de televisión, la autocensura en la radio. De paso, a algunas radios les quitaban
la señal y las estatizaban y se las entregaban a unos amigos de ellos, crearon todas estas radios comunitarias y con los medios impresos, que era más complicado porque no son concesiones, entonces para no hacer lo que hacían los dictadores, pues lo que hicieron fue el suministro de papel. Entonces con el suministro de papel, los periódicos terminaron, los periódicos independientes terminaron moviéndose, migrando hacia Internet, salvo algunos periódicos que ellos compraron con dinero público. Periódicos grandes, compraron El Universal, compraron Últimas Noticias, compraron Notitarde, compraron con dinero público unas operaciones que, bueno, algún día esas operaciones habrá que develarlas. Y bueno, siguieron, nosotros nos hemos mantenido, nos mantuvimos como teníamos que mantenerlo en la red, una web. Y esa web, ahí sí no pueden hacer nada, porque por más que ellos hagan lo que hagan, la web la podemos hacer en Singapur, en Filipinas, pero no nos las puede cerrar porque la web es una cosa internacional, nos puede bloquear. Ellos bloquean, eso sí, bloquean a todas estas páginas que han nacido, que son noticiosas, digamos, ponen todas las noticias sobre Venezuela, ellos las bloquean, pero de todas maneras, ellos no tendrían que bloquear Twitter y Facebook y Instagram y el WhatsApp para ellos realmente silenciar de manera total. Claro, la comunicación de Internet en Venezuela es muy lenta, hay que pagar los megas y la gente no tiene dinero, pero la información llega de alguna manera por estas redes cuando ellos bloquean. Y por supuesto está el odio al nacional que ha resistido todas estas cosas y entonces eso lo han tratado de solucionar con la demanda de difamación de Diosdado Cabello. Pero antes vamos por partes, así como compraron medios, así como hicieron que votaran a muchos periodistas de diferentes medios antes de presionar al medio mismo. ¿Cuánto te ofrecieron? 150 millones de dólares, pero eso fue la oferta inicial. Yo no negocié, yo dije que no, a lo mejor hubiera llegado mucho pero más. todo el mundo tiene un precio, o sea que 150 millones de dólares no fue tu precio. No, ni hubiera sido ninguno, yo no iba a negociar. O sea, no, la respuesta fue no, no está en venta. O sea, hay cosas que no están en venta, que que no tienen precio. Ah, bueno, si me hubieran ofrecido 10.000 millones de dólares, bueno, lo hubiera pensado, pero eso no, tampoco se llega a esa locura. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tenía precio el Nacional? ¿Por qué no quisiste vender el Nacional? El Nacional está pegado a la historia de Venezuela, es un problema de ética, del papel del periodismo en la historia venezolana, de todo lo que ha significado el Nacional para Venezuela, todo está ahí, toda la historia cultural, democrática, vendérsela a esta gente con unos dineros mal habidos, no, yo no iba a hacer eso, prefería seguir en la lucha y que sucediera lo que sucediera con el tiempo, pero nosotros no, yo no dije que yo no iba a vender nunca, yo dije que no, ni lo pensé, es una cosa que se resolvió rápidamente, no, punto. ¿Ese es un legado de tu padre y de tu madre que han hecho historia en el país? Claro, por supuesto, es un legado familiar, es parte de la historia, el Nacional es parte de la historia. O sea, no hay nada importante en Venezuela que no haya pasado por el Nacional. Entonces, entregarle eso a esta gente, eso es peor que un crimen. Ahora, en ese edificio, el edificio del Nacional, en el centro de Caracas, y las maquinarias del Nacional, ¿qué se hacía en estos días que uno ve cómo sacaban a punta de pistola a la gente que estaba trabajando allí? ¿Qué se hace en el Nacional ahora que no puede salir el periódico? Porque se nos olvidó una etapa que hicieron ellos y que no fueron los chavistas los que lo hicieron, sino que viene de antes, como el papel, ¿no? A menos que lo compraras en dólares y cada vez los dólares estaban más caros, te los daba el gobierno, ¿no? Si era una otra concesión, así como la radio y la televisión son concesiones del Estado que manejan unos burócratas de un partido determinado, ¿ok? En el poder. Lo mismo sucedió con el papel. ¿Qué pasó? Échanos el cuento del papel y los periódicos. ¿Y cómo ustedes sobrevivieron a pesar de que le eliminaron el papel, pero seguían saliendo? Es que con este sistema de cambio dual, donde hay un dólar
preferencial y un dólar libre, llega un momento y con los niveles de inflación del dólar libre en Venezuela con el régimen, cuando había este tipo de cosas, la diferencia entre el dólar preferencial, el dólar controlado y el dólar libre era de 1 a 100. Entonces, claro, podíamos comprar papel, pero era 100 veces mayor el costo que si nos otorgaban dólares para comprarlo, que en algún momento nos los otorgaron, porque se lo otorgaban a todo el que importaba materia prima. Entonces, en algún momento dijeron, no, ahora esto se lo vamos a dar solamente a los nuestros. En ese momento dejó de ser posible el comprar el papel prensa, que lo podíamos comprar, pero 100 veces el precio del papel que tenía la competencia, pues que tenía, que se podía pagar en Venezuela. Entonces, por supuesto, dejamos de comprar papel. Al principio compramos papel, pero cuando no era 100 a 1, era 2 a 1, asumiendo el costo. Y en algún momento hubo muchos periódicos que vieron la situación y nos ayudaron dándonos papel. Muchos periódicos del continente, el Universal de México, el Tiempo de Bogotá, el Mercurio de Chile, la Nación de Buenos Aires o Globo de Brasil. Muchos periódicos nos dieron papel. Pero claro, eso es insostenible en el tiempo. Con eso nos mantuvimos año y medio. Pero al año y medio dijimos, no, nosotros no podemos ni pagar ese diferencial 100 a 1, ni pedirle a los demás periódicos del mundo que nos regalen papel. Entonces decidimos ir a la web solamente. Ya la teníamos la web, una web muy poderosa, porque nosotros fuimos el primer periódico de Venezuela que fue a la web. Y bueno, decidimos, bueno, vamos a hacer una plataforma web. Ahora tú dices, ¿qué había en el edificio? Bueno, para empezar, cuando empezó todo este proceso, nosotros éramos 1.100 personas que trabajaban en el Nacional. Porque el Nacional tenía, aparte del Nacional y la web, tenía un periódico gratuito, un periódico popular, la revista Hola, otras revistas, hacía muchos libros, hacía productos de terceros. En fin, a lo mejor se me olvida algo. Eso ameritaba o sea, era una gran empresa editorial. En la medida que se fue profundizando el régimen y fue haciendo más difícil, porque no es solamente la represión, sino también la cuestión económica, fuimos eliminando lo que no era el centro del negocio, que era el periódico. Al final nos quedamos con el periódico, sin revista dominical, nos quedamos reducidos a un periódico y a una web. Y al final quedó la web. Ahora, que ese edificio era para los 1.100 personas. Por supuesto, hay un espacio libre muy grande y además la impresión de un periódico ocupa mucho espacio. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, el apoyo de la web, la gente que trabaja, la administración, algunos periodistas de la web que estaban ahí cuando llegó la Guardia Nacional, que pueden trabajar a distancia, no es necesario que estén ahí. ¿Por qué el director de la época, cuando fue la censura, a raíz de los sucesos en Venezuela, que el gobierno decidió que no deberíamos enterarnos porque eso incentivar más la violencia? Esa era la posición de ellos, ¿ok? Declaró en primera página: la democracia se defiende con más libertad. Los políticos consideran, primero, que no existe el periodismo, que el periodismo es bueno, el periodista es bueno cuando ellos están en la oposición y los entrevistan a ellos, pero en el momento en que ellos llegan al poder y empieza la crítica a lo que están haciendo, porque lo que es noticia no es que hagan su trabajo, aunque cada vez más va a ser noticia porque van a ser las excepciones, no en el mundo entero, que hagan bien su trabajo los políticos, los dirigentes políticos, sino la noticia es cuando roban, cuando no cumplen con sus promesas. Esa es la noticia. Y por eso es que la gente los lee, ¿ok? Y además, los periódicos tienen que dar a la gente cosas que a la gente le interese, porque si no pierden los lectores y pierden los anunciantes y se cierra el periódico, ¿ok? Pero la democracia se defiende con más libertad. ¿Por qué publicar lo que estaba pasando en ese momento? Era peligroso consideraba el gobierno que era peligroso que eso saliera, porque realmente Carlos Andrés Pérez demostró que era un hombre democrático y sin rencores. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí pasan los asesores, los que están en el gobierno, que a lo mejor el presidente tiene una versión, pero los asesores tienen otra, entonces le recomiendan esto, ellos
ellos decían, no hay que publicar más. Una de las cosas que ellos censuraron fue una entrevista que se le hizo al gobernador de Caracas, que era Ávila Viva. Yo estaba ahí al lado del censor. Esto no debe salir. Pero si es el gobernador adeco de ustedes, ¿cómo vas a sacar la entrevista a Ávila Vivas? Tú me quieres explicar. No, porque él está diciendo una cosa. Pero voy a hablar con él. Pero no la censure. Entonces, bueno, la censuramos. Pero el problema es que, y además unos adecos que no sirven para censurar. ¿Entiendes? Hay otra cosa que es la cultura la cultura de esta gente. La acción democrática no sirve para hacer una dictadura. Entonces lo hacían malísimo. Se dedicaron a censurar y tuvieron este disparate. Además, hubo un momento donde ellos dijeron, no, este periódico ya no puede salir. Ah, bueno, mientras discutíamos, teníamos una imprenta en la esquina, una rotativa en la esquina que ellos no vieron y sacábamos periódicos y los distribuíamos y ellos creían que el periódico no iba a salir. O sea, ¿entiendes? O sea, hay una cosa ahí con la incapacidad que tienen algunos para hacer algunas cosas. Ok, yo estaba presente, yo estaba presente a tu lado, ok, debe ser una fiesta del Nacional, no recuerdo dónde era, cuando empezaron en el gobierno, en la dictadura de Chávez, empezaron a presionar a los medios, a silenciar a los medios. Y estábamos comentando eso, y un destacado político que no me acuerdo ahora el nombre, a lo mejor tú te acuerdas del momento, aunque debas haber escuchado eso más de una vez, se atrevió a decir delante del dueño del medio más importante, ¿no? Junto con el Universal en ese momento en Venezuela, eso nos hubiera gustado hacer a nosotros. ¿Tú recuerdas eso? No me acuerdo. Bueno, pues lo dijeron delante tuyo. Eso me ha gustado. Entonces, háblame de esos amigos cuando están en la oposición y esos enemigos y cómo se convierten en enemigos cuando llegan al poder. Para que la gente sepa con quién está tratando, porque resulta que el pueblo venezolano es un pueblo de estúpidos, ¿no? Que se dejaron engañar por el Nacional, por estas calles, por los periodistas, es decir, ellos se dejaron engañar por todo el mundo cuando el país era una maravilla total. Ellos veían por estas calles y los convirtieron en una telenovela de mayor rating, ¿no? Porque pensaban que era un cuento de Walt Disney, porque ellos no estaban viviendo eso que estaban viendo ahí en la televisión, porque no se sentían identificados, debe ser. Entonces fueron engañados por gente que quería controlar a Chávez, que creía que iba a poder controlar a Chávez Fría. Cuéntame de ellos. Bueno, es que, fíjate tú, primero, Venezuela, después no sé de qué gobierno, yo era un poco joven, no estaba en el periódico, no sé si el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez o el primero de Caldera. Después del primer gobierno de Caldera, todo gobierno fue peor que el anterior, hasta llegar a esto, que ya no hay, ya uno cree que no hay nada peor a esto, pero bueno, todo gobierno fue peor que el anterior. Entonces, ¿qué pasaba con un medio crítico? El medio crítico, cuando un gobierno es muy malo, obviamente lo está criticando porque son promesas incumplidas y los que están en la oposición se sienten identificados con ese medio porque el medio les está haciendo un trabajo, entre comillas, el medio le está haciendo el trabajo periodístico que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que esos que son muy cercanos a uno, en la oposición, porque ven que uno critica al gobierno y además son simpáticos, pues, cuando llegan al gobierno y empieza a pasar lo mismo, entonces ya empiezan a odiarlo a uno. Y eso es lo que ha pasado sistemáticamente con todos los gobiernos. Cada gobierno, peor que el anterior, el nacional en particular, se hace muy crítico al final del gobierno y muy simpático para el opositor que está prometiendo cosas y convenciendo a la gente. ¿Qué prometía Chávez, por ejemplo? Él hablaba de la tercera vía de Blair, el humanismo, el capitalismo humanista. Ah, pero ese era un golpista y entonces había que saber que era mentiroso. Bueno, no sé, el Rómulo Betancourt también fue golpista en el 45 y todo el mundo creyó que él es el padre de la democracia. ¿O no? Entonces, ¿me entiendes? El tema
de la La relación. diferencia es que Rómulo Betancourt venía de estar cercano al Partido Comunista, especialmente en su exilio en Costa Rica, ¿ok? Y Chávez empezó a ir hacia el comunismo. Rómulo Betancourt se dio cuenta, después de que tumban el gobierno de Gallegos, ¿no?, que se excedieron en muchas cosas, que ese no era el camino, que era otro el camino, que hay una comunidad internacional, que hay unos intereses del país por encima de los intereses políticos partidistas, y cuando llega al poder, ¿no?, es otro hombre diferente. En cambio, en el caso de Chávez es exactamente todo lo contrario. Empezó con la tercera vía de Blair, ¿no? Fue a visitar a Blair, fue a tocar la campanita en Wall Street, ¿no? Que es la sede del capitalismo mundial, ¿no? Pero terminó en lo que terminaron estos. Exactamente. Entonces, eso que te dicen yo, mira, Chávez ganó con el 60% de la votación. 2 meses después de que él llegó al poder, hubo una encuesta y el 85% de los venezolanos apoyaban a Chávez. Cuando tú ves una encuesta con el 85% de la gente, bueno, eso es todo el mundo. A mí que no me vengan a decir que nadie lo apoyaba. Todo el mundo lo apoyaba, 85%, eso es una barbaridad. Y bueno, claro, entonces cuando él se va, porque él decía que Cuba era una dictadura, claro, había sido golpista, igual que Rómulo Betancourt, vamos a estar claros. Claro, era militar. Bueno, a los venezolanos les encantan los militares, vamos a estar claros también, porque como en ese desastre ético, moral y de delincuencia, un militar cree que él sí va a poner orden. Bueno, y hubo militares grandes demócratas, o es que Medina no fue un gran demócrata, o es que López Contreras no, Larrazábal, es que López Contreras no heredó una dictadura y poco a poco fue liberando al país, sin prisa pero sin pausa. Y esos eran militares. Exactamente. Entonces, claro, él bueno, se va por eso. No sé, primero el tema del resentimiento, que es una base psicológica de su carácter. Segundo, que el magnetismo de Fidel Castro, que lo enredó cuando se fue para allá y lo trató como jefe de Estado, y él se creyó que era jefe de Estado antes de ser jefe de Estado. Y bueno, lo que él vio como la manera de mantenerse eternamente en el poder, con las ideas izquierdistas, haciendo el paralelo con Fidel Castro, hizo este modelo, que no es un modelo comunista. ¿Qué va a ser comunista? O sea, la Unión Soviética se cae por la burocracia, algunos dicen. Pero la burocracia soviética vivía en condiciones un poquitico mejor que los obreros, un poquitico. A lo mejor el dirigente del Comité Central tenía un carrito y un apartamentico un poquito más grande y ya tenía una dacha en el Mar Negro, como una especie de rancho. Pero resulta que aquí no. Aquí cada tipo de estos del régimen tiene 100 millones de dólares, 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Eso no tiene nada que ver con una élite revolucionaria que se desvía. No tiene nada que ver. ¿Cuál es el comunismo ahí? En este caso del Nacional, le van a entregar, supuestamente, a Diosdado Cabello 13 millones de dólares en los bienes del Nacional para su fruto personal, porque es para su propiedad privada. ¿De qué estamos hablando? Entonces, bueno, el camino hacia la izquierda de Chávez, que no es ninguna izquierda, pasa por él ver ahí cómo se mantiene el poder indefinidamente. Ahí estaría si no se hubiera muerto. Cómo se mantiene en el poder indefinidamente con un sistema que se lo permita. Bueno, se lo dijo en ese momento a su compadre Urdaneta, que bien pronto se enfrentó a Chávez cuando se abrió los ojos y se dio cómo fue también, como me dijo él un día, una vez, a mí que me lo presenten, ese señor no es el que yo conocí, ¿ok? Pero se lo dijo, ¿tú crees que con un botico, con estos boticos, nos van a sacar del poder? Él desde un principio pensó que no iba a entregar el poder. Se lo dijo a Urdaneta. Pero ahora yo quisiera que me analizaras. ¿Qué gana el gobierno de Maduro, la dictadura, con esta decisión de la justicia manejada por ellos mismos y concretamente por Diosdado Cabello? ¿Eso favorece a la dictadura de Maduro?
Eso favorece a lo que ellos quieren, que haya un acuerdo, que haya unas elecciones y que haya un grupo supuestamente de oposición o de oposición a unas elecciones regionales y nacionales, como insiste la Unión Europea, ¿no? Que a la Unión Europea, tú me perdonas, pero le encanta, ¿no?, que las dictaduras les den patadas en el culo. Y lo digo por la actitud de ellos a lo largo de décadas con Fidel Castro. Ellos llegan a acuerdos con Fidel Castro les daba una patada en el culo y ellos volvían a regresar, ¿no? Entonces, ¿qué gana eso? Y sobre todo con ese elemento llamado Zapatero. ¿Cómo defienden ellos lo que acaba de suceder? Bueno, no, yo no, dentro de ese esquema no ganan nada. Entonces, habría que ver otros aspectos del esquema. Primero, ellos son, suena poliedro. O sea, hay distintas maneras de ver cómo se maneja el poder en Venezuela. Venezuela es un país fracturado, es un país que no lo controla nadie. Maduro no controla el país. Hay territorios que están en manos de guerrilleros colombianos. Hay, digamos, mafias de generales que controlan otras cosas. O sea, el control, Maduro da una orden y yo estoy seguro que él ahí dice, bueno, yo la voy a dar, pero yo no sé si me la van a cumplir, porque él no controla. Entonces, entendiendo eso y entendiendo que ellos tienen cantidad de negocios ilícitos, que a lo mejor no se pisan la manguera con los negocios ilícitos, tú tienes en Venezuela tres ejes de poder. Un eje de poder que es la Fuerza Armada, que es Padrino López, que tiene un ejército, claro, un ejército muy debilitado. Y ahí vimos en lo que pasó en Apure, donde un ejército va contra una guerrilla, pero no en la jungla, porque yo entiendo que la jungla los derrote. No, en terreno llano y los guerrilleros los derrotan en terreno llano. Imagínate tú, es el primer caso en la historia que unos guerrilleros derrotan un ejército en terreno llano. Pero Padrino López además tiene muchas empresas manejadas por generales, toda una red de empresas nacionalizadas que se le dan a los generales. Bueno, ese es el eje 1 del poder. El eje 2 del poder es Maduro, que por supuesto es presidente, que tiene todos los ministerios, que tiene todo el poder que le da todas esas fuerzas externas que están en Venezuela, todo ese eje del mal que está en Venezuela. Tiene a los cubanos, tiene a la FARC, tiene el ELN, tiene a los iraníes, a Hezbollah, a los rusos, a los chinos, a todo lo que te dé la gana, a los sirios, a lo que te dé la gana. Bueno, eso es territorio de Maduro. Y después está Diosdado. ¿Qué tiene Diosdado? Bueno, tú viste cómo maneja los jueces. Diosdado es el que maneja el Tribunal Supremo. Él le da unas órdenes ahí, ustedes hagan esta sentencia con este monto y así es, y ni siquiera discutan. Y ahí lo hacen. Y de ahí para abajo todos los jueces hacen lo que le dijeron de arriba. O sea, maneja el sistema judicial. Maneja la represión, porque el tipo del SEBIN, esos son generales que puso él, que los había quitado Maduro antes del famoso golpe del 30 de abril. Y yo le digo, bueno, si no hubieran estado mi gente, no hubiera pasado eso, pum, se lo volvieron a poner. Está el partido que lo maneja él, porque él maneja el Congreso, el vicepresidente del Congreso, pero él es el que tiene la jefatura de fracción, el que pone los candidatos a diputados, los candidatos a alcaldes, los candidatos a gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. El partido maneja las finanzas del país. ¿Por qué? Porque él maneja los ingresos. ¿De quién depende el SENIAT y las aduanas? De su hermano, que es él. Y además maneja la vocería, porque la vocería en un régimen como este no es la vocería en un país normal. La vocería en Francia es un presidente que dice, vamos a construir unas escuelas, vamos a cambiar el no sé qué del lenguaje francés, vamos a... No. Aquí la vocería es amenazo a este, insulto a este, voy en la guerra contra este otro, voy a acabar con aquello. Es la vocería de la destrucción. ¿A quién tiene la vocería de la destrucción? El mazo dando. Entonces, ¿quién controla qué en Venezuela? ¿Quién controla más? ¿Maduro, el ministro de Defensa o Diosdado? Da la impresión que el que más controla es Diosdado. Y Diosdado no quiere eso de negociaciones, ni elecciones, ni nada de eso. Entonces, él lo sabotea todo aquello, y bueno, Jorge Rodríguez hace lo imposible por ese camino que tiene. Yo no estoy calificando en el sentido de que esa negociación va a llegar a ser unas elecciones transparentes, sabemos que no, pero es la estrategia de ellos. A lo mejor ellos no están pensando en lograr eso, pero están pensando en que le van a quitar las sanciones porque hagan eso. A Dios no le importa que le quiten las sanciones.
es a otros que le importa eso. Entonces, en la práctica, Diosdado está saboteando la línea principal del gobierno en este momento, porque los que están negociando, salvo algunos personeros de la oposición que deberían a veces tirado contra el piso y decir, no, ahora con esto del nacional, no, eso no lo hacen, pues. Lo hicieron los americanos y probablemente los europeos van a decir algo. Pero eso que hicieron les perjudica en lo que es la estrategia actual del gobierno. Eso es lo que yo siento. Ahora, aquí y ya y tan temprano, a raíz, digo, en tan pocos días, te están sacando tu apoyo a Chávez y están diciendo, bueno, te salió muy bien. ¿Okay? ¿Hasta qué punto fue tu apoyo a Chávez y en qué momento viene el enfrentamiento directo de Chávez contigo, ¿no? Que tú ves hasta por televisión, que hay un cuento muy bueno tuyo de que estabas en la cama viendo un discurso de él, no sé cuento, cuando empieza a insultarse y a meterse contigo. Y digo, yo sé que tú me estás viendo, Miguel Enrique. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es esa historia? Eso fue increíble. Hubo un meeting en Carúpano, no, en Caripito, que él fue un meeting en una de esas campañas iniciales. Y entonces él dijo ahí, bueno, no sé si lo dijo, bueno, no lo dijo, pero nosotros publicamos que él había dicho que él iba, si el partido, que en el momento no se llamaba PSV, se llamaba, ¿cómo se llamaba? El partido de él, pues, MBR, yo no sé, no me acuerdo. Si el partido de él no lo apoyaba en lo que estaba haciendo, él se salía del partido. Bueno, nosotros titulamos al día siguiente con eso. Entonces, eso fue, al día siguiente, hubo una cadena de él y entonces a las 2 de la mañana él me echa esa insultada. Nosotros hicimos mentiras y tal. Y digo, bueno, pero ¿qué le pasó? ¿Qué es esto? Entonces, en la mañana yo llamo a la jefe de redacción y le digo, mira, vale, si ese señor hizo eso, él debe tener razón, porque ¿cómo va a estar pues, pegando gritos ahí a las 2 de la mañana diciendo que una noticia es falsa? Él es el que habló en el discurso, él no puede haber dicho eso. Entonces, él me enseñó la nota de prensa que habían mandado de Miraflores, donde decía exactamente eso, ni siquiera la cambiaron. Mira, nosotros tenemos el corresponsal en Caripito, nosotros copiamos la rueda de prensa, la nota de prensa. Bueno, se armó un lío y entonces había una periodista de ellos que hizo esa nota, que además estaba en estado, tenía como 6 meses de estado y la votaron. La pobre muchacha, y además no pidieron disculpas ni nada, se quedó así. Porque han podido pedir disculpas, miren, perdonen que los insulto. Pero lo que tú dijiste de lo de Chávez, bueno, como te expliqué antes, hay que irse a la situación, al momento. En el momento de Chávez es candidato, en el momento donde él gana las elecciones, el país estaba totalmente caotizado. Él se presentaba con el modelo del capitalismo humanista de Blair, era un cohesionador de los sectores populares, no tenía ataduras, y además era muy carismático. Bueno, había sido golpista, bueno, igual que Rómulo Betancourt. ¿Era de izquierda? No era de izquierda. Eso apareció después. Ahora todo el mundo sabía que él era de izquierda, que era torturador, que era un malandro y que era todo lo que fue después. Que desde pequeño, desde el vientre de su madre era comunista. Nadie sabía eso. Por eso gana las elecciones. Engañó a todo el mundo, me engañó a mí, claro que me engañó al 60% de los venezolanos y después te engañó al 85% de los venezolanos. Por supuesto. Además, hay una cosa que mucha gente no sabe, que en el primer año de cualquier gobierno, ¿okay? Se le da un margen para saber si hacen las cosas que han prometido y si lo hacen bien. Entonces, las críticas empiezan cuando empiezan a hacerlo realmente mal y entonces es noticia esa crítica, pero es importante esa crítica para que en teoría mejoren y no se sigan haciendo. Pero es que en la práctica es al revés. En la práctica la siguen haciendo, muchos de ellos, pero además te acusan como periodista o como medio, ¿no?, de estar publicando ese tipo de cosas. Y si tú porque los afectan a ellos, les importa un comino el país, les importa a ellos.
Y si tú ves el periódico de ese momento, el periódico de ese momento nunca censuró o vio a Salas Romer, jamás. Salas Romer salía todos los días. O sea, no es como los periódicos norteamericanos, esos que se cuadran con un candidato demócrata, y entonces lo que sale son noticias demócratas y todos los republicanos son unos ladrones. De ninguna manera. Ese desequilibrio nunca existió. Ahora, pretendían que Chávez no se nombrara. No, eso sí que no. O sea, también pretendían eso. Chávez es un peligro, entonces no hay que nombrarlo. No, eso no lo vamos a hacer nunca, no lo hacemos jamás. Ahora, esa pasión por el caudillismo, por el gendarme necesario de buena parte de la sociedad venezolana, de todos los niveles, ¿tú crees que la nueva generación, esta que le correspondería por edad gobernar, y que me da la impresión que le va a pasar lo mismo que a la generación anterior que le correspondía y no le dejaron o no pudieron o no supieron llegar al poder? ¿Tú crees que ha cambiado? ¿Que es más amplia, que es más democrática? Ni idea. Porque el tema está en no valorar a esa generación, porque esa generación, muchos de ellos se han formado políticamente en otros países, entonces han estado afectados por la cultura gringa, o la francesa, o la española, o la italiana, en fin, muy poco la cubana, o la suave, ¿entiendes? O la de Corea del Norte, eso nadie va para allá. Entonces, ese no es el problema para mí. El problema para mí, ¿cuál es el modelo de salida? ¿Cómo se inserta todo lo que nosotros hablamos en el modelo de salida? No sabemos, porque ¿cómo vamos a salir de esto? Primero, puede no salir nunca, que es el peor de los escenarios. Puede salir con un glasnost. Claro, la gente dice, ¿glasnost? ¿Qué es eso? Glasnost es la de la perestroika, uno de estos chavistas que se vuelva bueno, entre comillas, y entonces se democratice, desplaza a otros chavistas, y entonces va generando un sistema más democrático, y entonces incorporan otros sectores, perdona a los presos, todo aquello, y vuelve, es las notas, es perestroika. Puede haber una elección de estas que creen que pueden hacerlas negociadas, y entonces Maduro acepta que, bueno, realmente hay que hacer, si me quitan todas las sanciones y no me condenan por allá, ya yo tengo mucho tiempo y la gente se muere de hambre, y entonces vamos a hacer una negociación en la cual yo pueda salir, pero bien, sin que me vayan a fastidiar mucho, y entonces ganó unas elecciones que se hacen, ganó Leopoldo López o Capriles o quien te dé la gana. Esa es otra. O puede haber una explosión social. Eso puede haber. Las explosiones sociales ocurren. Y una explosión social, sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. Bueno, el Caracazo fue una explosión social. Pero no era la toma del poder. No. Una explosión social con toma del poder. Ni siquiera era contra Carlos Andrés Pérez. ¿no? Era por la situación del país, porque Carlos Andrés Pérez llevaba 2 meses, creo, en el poder. Yo digo una explosión social dirigida a la toma del poder. Puede haber un movimiento cívico-militar, como hubo cuando Pérez Jiménez. Eso fue un movimiento cívico-militar. Tomaron a Pérez Jiménez. Puede haber una operación militar, que ha habido muchas. Operaciones en América Latina es, digamos, el deporte favorito. Entonces unos militares toman el poder, otros distintos a Maduro, y bueno, pueden ser demócratas o pueden ser de izquierda, pero son unos golpes militares, una salida. Y puede haber eso que muchos desean, que es una invasión, que los países se hartan de aquello, de que les metan drogas en todas partes, que les sigan mandando millones de personas, y dicen, no, chicos, que hay que hacer una operación de pinza, ¡pum! Entonces Noriega 2. Ajá, ¿cuál de esos es el modelo de salida? Todos son inviables. Si tú te pones a pensar, tú agarras cualquiera de esos modelos, todos son inviables, pero alguno va a ocurrir, porque es que eso es una situación donde es un régimen que tiene solo el 10% de aceptación. Pero tú dices que alguno va a ocurrir. En Cuba no ocurrió, y en la Unión Soviética la cosa empezó a cambiar, vamos a recordarnos, hace muchísimo tiempo, cuando Khrushchev se enfrenta, ¿no?, a la figura de Stalin, ya Khrushchev en el poder y está muerto. Yo dije que el primer modelo era que se mantenía para siempre. O sea,
Eso es lo que... Hay uno contra 6, pues. Uno se mantiene hasta siempre. Y los otros 6 modelos, estos que son, cada modelo por separado, es muy difícil. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es la estadística en Venezuela? La estadística en Venezuela es que tú tienes a un régimen donde el 90% de la población lo rechaza y lo rechaza fuerte. No es como una encuesta en Francia o en Italia, donde rechazan al gobierno, pero light, pues fuerte. Tienes una oposición que son todos estos partidos que los podemos criticar, lo que tú quieras, están divididos, uno le dice que no están vendidos, pero es una oposición. ¿Cualquier oposición de esa existe en Cuba? Ninguna. Ahí no hay ninguna oposición. Venezuela ahí está Henry Ramos armando un lío, y Capriles y el otro, y más allá, y es una oposición, y unos partidos. Hay una resistencia. El año pasado hubo 9.200 protestas populares en Venezuela. Una barbaridad. Eso no está conectado, no es orgánico con los partidos, es gente por su cuenta, hay unas cosas que son 10 personas para una esquina. Bueno, está bien, pero 9.200, 9.200. Hay unos militares descontentos. Ha habido 8 rebeliones militares en 2 años. Hay 200 oficiales presos. ¿Cuántas rebeliones militares ha habido en Nicaragua? ¿Cuántos oficiales presos hay en Nicaragua? Ninguno. Y el otro, que es la parte internacional. Y en Cuba tampoco hay militares presos. Ninguno, nada. Y la cosa internacional, Venezuela, este es un régimen que ha expulsado a 5 millones de personas, los colombianos están desesperados, los peruanos, los ecuatorianos, es una cosa espantosa, harían cualquier cosa porque se parara aquello y se revirtiera. Y súmale a eso el tema de la narcoguerrilla, y que Venezuela es el único país del mundo que utiliza, que es comercializador de cocaína. No hay dos. Una vez que Afganistán con no hay 2 países donde un gobierno maneje el tráfico de cocaína. Entonces no es lo mismo Cuba que Venezuela. Cuba no afecta a nadie, bueno, salvo que ellos exportan la revolución y ahora lo hacen muy decentemente a través del Foro Sao Paulo. Pero los venezolanos, el régimen venezolano, es una cosa que afecta realmente al mundo entero. Entonces, todos esos elementos son, claro, tú dices, pero es que Maduro solo trabaja para mantenerse en el poder, y entonces tiene a la Hezbollah y a las guerrillas. Bueno, sí, está bien. Esa es una gran guerra que está ahí planteada. Súmale adicionalmente que es un régimen sin gestión. No hacen una carretera, no hacen un hospital, no hacen nada. Todos los dictadores que yo conozco tienen gestión, construyen cosas. Pérez Jiménez construyó una cantidad de cosas, Pinilla, Stroessner, que nombra un dictador y te digo, mira, se construyó esto y esto. Trujillo, que fue el propio Trujillo, que fue un sanguinario, ¿no? Hizo montones de cosas. Batista, que fue un semidictador, Batista hizo montones de cosas, y Cuba estaba a la cabeza de toda América Latina, de todo el Caribe. Bueno, esto no construye, ni siquiera cárceles, pues. Lo único que hacen es destruir. No construyen nada. O sea, hay que ver lo que significa un régimen en esas condiciones. O sea, es como uno dice, bueno, y tú le cuentas esto a una persona, a un universitario español, y dice, ¿cómo se mantiene? Sí, difícil. Pero se mantiene y con fuerza. Pareciera consolidado. Yo no creo que este está consolidado, porque además tiene esas divisiones internas que ellos las tapan, nos tratan de no pisarse la manguera, pero ahí corren cosas internas. O sea que tú todavía tienes esperanza. Sí, claro. Tú ves la luz al final del túnel, pero la luz está pequeñita o está cerca y cada vez más cerca. No, yo no veo la luz al final del túnel. Yo creo que eso de repente se va a alumbrar el túnel. No es que está la luz ahí y uno va hacia la luz. No, de repente va a aparecer la luz. Y yo estoy seguro que nosotros vamos a publicar el titular. Estoy seguro. Venezuela regresa a la democracia. Ojalá. Mira, una cosa, aunque voy a entrevistar y conversar en minutos con Emily Blasco, el periodista español de la famosa entrevista, ¿no? Por la cual te llevaron a juicio. Te pregunto, ustedes publican algo que nada menos que el ABC de España, que junto con El País y El Mundo son los 3 periódicos más importantes que tiene España, ¿no?
ustedes reprodujeron esa noticia que tiene que ver con Venezuela, como han reproducido otras noticias especificando quiénes son, de dónde salió, todo ese tipo de cosas. En esa demanda de Diosdado Cabello está metido, aunque se lo voy a preguntar a él, está metido el periodista Emily Blasco, que fue quien escribió el artículo, está metido el entrevistado y está metido el ABC, que fue quien lo publica y ustedes lo reproducen. No, Diosdado no demandó al ABC. Él averiguó, pero porque yo sé que averiguó, entonces le dijeron, bueno, sí está bien, te puede mandar, pero tiene que venir aquí porque la demanda de difamación la tiene que hacer personal. Entonces no la hizo nunca. Ahora, cuando el juicio penal que nos abrieron, que solamente se hizo la audiencia de conciliación, no se hizo más nada, ya está abierto. Y yo tengo medidas cautelares por ese juicio hace 5 años. En ese juicio, que se supone que es lo que permite un juicio civil, ahí nunca hubo pruebas ni nada, no empezó el juicio, o sea, no había llevado el recorte del periódico, diciendo, aquí publicaron, no, nadie ha llevado eso, no han entrevistado a nadie, o sea, nada, o sea, es un juicio que no ha empezado, es el colmo de la irregularidad. Si un juicio penal, que es donde están las pruebas de la difamación, no empieza, ¿cómo puedes hacer un juicio civil? Pero además, las únicas pruebas que hay en ese juicio es porque cuando nos empezó el juicio, a nosotros nos dijeron que testigos queríamos nosotros. Entonces, los testigos eran Emily Blasco y Vieito Rubido, que ya no iban a ir a Venezuela a testiguar. Entonces nos pusieron unas condiciones tan engorrosas que vamos a cumplir, que era mandar una correspondencia a un tribunal en España. El tribunal interrogaba a Emily y a Vieito Rubido, que era el director del periódico. Ellos contestaban, se mandaba la respuesta a la Cancillería. La Cancillería la mandaba al consulado venezolano. El consulado venezolano lo mandaba a la Cancillería venezolana. Y la Cancillería venezolana la mandaba al tribunal. Como diciendo, ni se moleste. Bueno, nosotros logramos que se hiciera todo eso. Los únicos testigos que han declarado en ese juicio son Emily Blasco y Vieito Rubido, que por supuesto no declararon en contra nuestra. Son el único testimonio que hay en ese juicio de difamación de Diosdado Cabello. Bueno, ahora, te dejo porque a pesar de que estoy haciendo todos los gestos que estoy haciendo para que me traigan el cargador, porque ya está en rojo la batería, ¿no? De verdad que muchísimas gracias, Miguel Enrique, ánimo y nuestro respeto y admiración por seguir luchando por la libertad de expresión y por el diario El Nacional, que ya no es de los joteros, sino del pueblo venezolano. Es de cada uno de sus lectores. O sea, que nos corresponde a nosotros, ¿no? Parte de este Nacional. ¿Okay? Bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad, Napoleón. En ninguna oportunidad. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.